buenas tardes, súper agradecidas de estar aquí hoy con vosotras. Nuestra intención un poco hoy es explicar los inicios de cómo constituimos esta plataforma de Stop Jobs Olympics, cómo nos organizamos a nivel territorial, entendiendo que es un territorio eminentemente rural, y bueno, un poco las líneas discursivas que nosotros hemos estado defendiendo estos meses o años. Y después todo el tema más de comunicación, de poner en valor el por qué creemos que nuestra lucha ha funcionado, ¿no? Así como introducción, pues el movimiento Stop Jobs Olympics sale porque nos llega una amenaza, que es una amenaza de una candidatura olímpica para organizar aquí en Cataluña unos Juegos Olímpicos de invierno en el Pirineo catalán. Para nosotros, bueno, esta amenaza se centraba en 9 comarcas, ¿vale?, del Pirineo. El Pirineo es un territorio muy rural, con muy poca densidad poblacional. Ocupamos un 20% de la superficie de Cataluña y solamente lo habitamos así de forma permanente, pues un 1% de la población. Y está formado básicamente por pueblos muy pequeñitos, ¿no?, y con una gran dispersión territorial. Tenemos problemas estructurales pues, derivados de eso, como es el éxodo juvenil, envejecimiento de la población, zonas económicamente muy deprimidas, somos una región muy desindustrializada. Y bueno, nos llega la amenaza, ¿no?, y empieza a salir pues bombardeos así comunicativos a los medios, ¿no? Y nuestro modelo de organización empieza pues que algunas de nosotras de diferentes comarcas nos empezamos a reunir pues para ver cómo vamos a luchar contra esta candidatura, ¿no? Para nosotros la amenaza era como presentar una candidatura olímpica en unos Juegos de Invierno representaba el máximo exponente, ¿no?, del monocultivo turístico en una zona pues, como el Pirineo, ¿no? Y al final también teníamos muy claro pues, que la lucha tenía que ser desde un punto de vista de defensar el territorio, pero también una lucha anticapitalista. Por esta razón, pues empezamos una campaña, ¿no? Pues diferente gente que estamos en diferentes colectivos, ideamos una campaña en contra de esta candidatura, pero a medida que avanzaba pues, el tiempo, nos dábamos cuenta que el problema era muy gordo, ¿no?, y que esto tenía que ir más allá que una simple campaña. Y es cuando nos planteamos pues, de hacer una plataforma. Esta plataforma al principio era formada por las propias organizaciones que la integrábamos, pero también el paso del tiempo nos permitió como darnos cuenta que había la necesidad territorial para llegar a más población, a más gente, ¿no?, de abrir esta plataforma y hacer una plataforma ciudadana, ¿no?, abierta a cualquier persona de las comarcas afectadas. La plataforma en sí nace en 2019, ¿vale? Vale, y después cuando empezamos a constituir la plataforma, empezamos con el debate de qué nombre nos tenemos que poner en este colectivo, ¿no? Y a priori pues parece ser que a lo mejor parece que el debate pues era muy apolítico o tenía poco sentido, pero este debate nos puso encima la mesa, ¿no? Pues si el nombre tenía que ser pues un nombre muy contundente, que diera pues, la idea clara contra lo que estábamos luchando, o si bien tenía que ser un nombre pues, más en tono propositivo para llegar a más gente. Pues de este debate al final pues, salió que la plataforma tenía que ser un nombre muy contundente, que es Stop Jobs Olympics, ¿no? O sea, vamos a parar la candidatura olímpica, pero paralelamente constituimos también otra plataforma paralela como una marca blanca que se llamaba Pirineo 2030. ¿Vale? Pirineo 2030, un poco jugando con la candidatura que era para el 2030. Y así formamos como dos organizaciones o dos plataformas que una se retroalimentaba de la otra. En una plantábamos cara a gobierno contra la candidatura, hacíamos una lucha frontal contra gobierno, y en la otra pues, estábamos organizando pues, numerosas jornadas de debate con técnicos especializados en diferentes sectores donde la población que venía podía debater y poner alternativas a
aterradas al territorio sobre los temas que íbamos tratando, ¿no? Así, de esta manera, pues desde Pirineo 2030 estábamos generando discurso, argumentario, que de alguna manera estaba alimentando Stop Jobs Olympics, ¿no? Y bueno, un poco era eso, ¿no? Que teníamos muy claro como dos objetivos generales, la lucha contra la candidatura, que es lo que nos imponía desde arriba el gobierno para nuestro territorio, que era seguir apostando desde dinero público con mucha opacidad por esta candidatura que representaba pues más esquí, más turismo y más precariedad laboral, más éxodo rural y en definitiva pues perpetuar los problemas estructurales que tenemos hoy en día ya. Y la otra pues era en tono más propositivo, ¿no? ¿Cómo nos organizábamos? Esto un poco para entender como los orígenes de Stop Jobs, ¿no? que lo creamos paralelamente. ¿Cómo nos organizábamos? Bueno, nuestra organización al final, como os he dicho, contaba con la problemática, afectaba a 9 comarcas, ¿vale? Y claro, sí que la dificultad de reunirnos o de hacer asambleas, de pensar discurso, de pensar acciones era una dificultad añadida, ¿no? Lo que hicimos fue pues, un grupo de coordinación que estaba integrado por gente de cada una de las 9 comarcas. A su vez, cada comarca tenía organización propia, es decir, en el grupo de coordinación se pensaba un poco las líneas estratégicas de acción o analizábamos el calendario y planificábamos las actuaciones que teníamos que seguir en las semanas que iban a venir, pero además teníamos toda la gente organizada en cada comarca y esto fue súper potente porque cada comarca pues organizaba charlas, hacía pancartas, si se enteraba de que venía un político pues montábamos un scratch, hacíamos muchas cosas, ¿no? Bueno, algunas acciones así que hicimos, como las más destacables o potentes, fueron pues bajar aquí a Barcelona, aunque bueno, nos costó un poco pues, tomar esta decisión, hacer una rueda de prensa para presentar un manifiesto que era para un Pirineo vivo, vamos a parar los fuegos, ¿no? Y este manifiesto lo sacamos públicamente, pues firmado por 50 personalidades públicas del Pirineo de diferentes ámbitos. Después este manifiesto lo colgamos en nuestra web y bueno, ahora creo que hay más de 10.000 firmas en favor del manifiesto. Después, de forma autogestionada, porque al final la plataforma, el colectivo se autogestionaba con la venta de material, de camisetas, de banderitas, etc. Estuvimos haciendo también como un diario, bueno, como un periódico que repartimos casa por casa prácticamente por todo el Pirineo, donde explicábamos pues, nuestro argumentario y discurso de forma llana, para que la gente del territorio pues, lo pudiera entender el por qué nosotros estábamos empezando esa lucha. Paralelamente también la comunidad científica se empezó a organizar en contacto con nosotros, pero de forma autónoma, y sacaron también un manifiesto muy potente que está colgado en internet también, donde analizaban pues, desde el punto de vista de vectores ambientales, vectores socioeconómicos, vectores no sé, de todos los sectores, de qué forma podía representar o podía afectar, pues, implementar esta candidatura en el territorio, ¿no? Estuvimos también haciendo charlas en Aragón, porque la candidatura era compartida con las compañeras, bueno, con el territorio aragonés, con el Pirineo aragonés. Estuvimos haciendo charlas ahí y también como potenciando y animando a que las compañeras de Aragón se autoorganizaran también, y así también acabó naciendo pues, Stop Jobs Olympics de Aragón, que creemos que
pues que fue también una tarea muy potente. Y bueno, así como acciones, todo culminó en mayo, que el día 15 de mayo organizamos una manifestación en Puigcerdà, en un pueblo de la Cerdaña, de una de las comarcas afectadas, que bueno, tuvo pues 5.000 personas de asistencia, que parece que a lo mejor pudieran ser pocas, pero que representó la manifestación más grande de la historia del Pirineo y también de la historia del antiolimpismo a nivel internacional. Después, como discurso o así o argumentario, no lo vamos a desplegar hoy porque creo que hoy no toca y que hemos hecho como también muchas charlas y muchos documentos sobre el discurso, pero en nuestro discurso básicamente se centraba en 3 ejes. Uno que es como el más importante, que era el modelo socioeconómico. Aquí nosotros lo que estábamos haciendo era analizar lo que nos iba a caer, ¿no? Que era un poco pues, el máximo exponente de lo que ya teníamos, y aprovechándolo para girar la moneda, ¿no? Y presentar las alternativas. O sea, como lo leímos nosotros como una oportunidad para presentar para nuestro territorio una nueva alternativa. Después, analizamos también todo el contexto de emergencia climática. En el contexto en el que estamos, pues de disminución de las precipitaciones y aumento de la temperatura, no tenía ningún sentido apostar por el turismo de nieve, como se estaba apostando. Y después, por último, denunciábamos la manca de transparencia. La manca de transparencia en que el gobierno catalán básicamente, estaba destinando como muchos recursos públicos sin explicar a la gente, ni tan siquiera a los grupos parlamentarios, las actuaciones que se iban haciendo a nivel interno. Y Bernat, no sé si tú quieres seguir. Sí, vale. Si tenéis alguna pregunta o algo podéis cortar, ¿eh? Si es más debate, igual... A mí me parece interesante el paralelismo cuando has explicado el momento de querer elegir un nombre con impacto, parece como bastante banal, ¿no? Pero me parece como, por lo menos gracioso el paralelismo, ¿no? Entre Teruel existe y querer como darle como un nombre impactante como a lo que es la plataforma Stop George Olympics, ¿no? Y me acuerdo que Teruel existe, a mí precisamente lo que me impactó primero fue cuando escuché hablar de él, fue el nombre. O sea, que veo aquí como, bueno, por lo menos comunicativamente, algunas similitudes. Sí. No sé si... No se veía en los Juegos Olímpicos la parte positiva, porque realmente el Pirineo está muy linkado con el turismo. La infraestructura puede mejorar, los servicios pueden mejorar. Bueno, mucha gente vive de eso. Hoy por hoy, si no estuviera eso, mucha menos gente viviría. La parte mala está ahí también, pero ¿no veis una parte buena en apoyar la parte olímpica, por ejemplo? Para nosotros la parte buena de que propusieran unos Juegos Olímpicos en el Pirineo es que nos servía mediáticamente. Nosotros sabemos que Juegos Olímpicos es algo que va a ser mediático y si nos organizamos en contra de esto vamos a salir a los medios de comunicación. ¿Por qué estábamos en contra de los Juegos Olímpicos? Al Pirineo tenemos la media del PIB turístico en Cataluña es del 11%. En el Pirineo estamos al 25% de nuestro PIB es turismo. Hay comarcas como Valle d'Aran, Cerdaña, que es el 50% del PIB es turístico. En Cataluña la media son 60 camas de hotel por cada 1.000 habitantes. En el Pirineo son 60 a 80 camas de hoteles por 1.000 habitantes, en el Pallars Sobirà son 1.700 camas de hotel por cada 1.000 habitantes. Después hay un turismo, es un negocio que no va solo, va con el urbanismo, con la construcción. La media de segundas y terceras residencias en Cataluña es del 11%. En el Pirineo es el 45% del habitaje que tenemos es segunda y tercera residencia. Valle d'Aran y Cerdaña es 54% del habitaje, segunda y tercera residencia, que se abre una media de 18 días al año. En cambio, cuando vamos a mirar los sueldos de la clase trabajadora, vemos que en Cataluña se cobran 14.500 euros al año, en el Pirineo son 8.300 euros a los hombres, 8.200 euros a las mujeres. Es decir, multiplicamos por 4, por 5, por 6 los índices de presión turística y dividimos por 2
a los sueldos de los vecinos y de las vecinas del Pirineo. Entonces, aquí había un interés muy claro de lobbies concretos de la construcción y el turismo, que cuando hablamos del lobby del turismo no es la vecina que tiene una casa rural o no es el vecino que es paleta, sino son fondos de inversión de Barcelona, que van en coalición pues, con los grandes medios de comunicación. Por ejemplo, en La Vanguardia salía, pues cuando se estaba teniendo todo el debate, en portada en La Vanguardia, los Juegos Olímpicos, una oportunidad de oro para el Pirineo, y te ponían un tren. En el Pirineo ahí llega el tren por 2 sitios solo, entre medio no hay nada, y es un tren que es, bueno, que es una línea obsoleta, y los Juegos Olímpicos no iban a traer ningún tren, pero lo aprovechaban para hacer esto. Después, ¿qué tipo de infraestructuras nos lleva unos Juegos Olímpicos? Infraestructura radial entre Barcelona y la Cerdaña, sobre todo, es la 16, la que se quería ampliar con los Juegos Olímpicos. Es decir, lo que se iba a buscar es grandes conexiones entre la urbe y el Pirineo para convertir cada vez más nuestro territorio en un destino turístico. ¿Qué pasa? Que ya lo es consolidado, pero para reforzar más la marca Pirineo como sitio para la zona de esbarjo del área metropolitana. ¿Qué pasa con el turismo? Ya veis los sueldos. ¿Quién trabaja del sector del turismo? Básicamente, gente joven, porque tiene que pagarse los estudios, no sé qué, mujeres y inmigrantes, porque son como los trabajos menos bien pagados, menos remunerados, más estacionales, más precarios. ¿Qué nos pasa en el Pirineo? Que tenemos un éxodo rural muy grande, porque la gente, lo que le pasa es que cuando terminamos de estudiar, la ESO, el bachiller, si queremos continuar estudiando, nuestras familias tienen que hacer un gran esfuerzo económico para llevarnos a Barcelona, y al terminar la carrera quieres volver a tu casa a desenvolupar a tu vida, tu proyecto de vida, y no puedes, porque por un lado el habitaje está por las nubes y por otro lado el trabajo que se te ofrece es pues ir a hacer camas de hotel, ir a servir gin tonics o ir de píster a las pistas de esquí en temporada de invierno. Y nosotros esto lo aprovechamos para hacer qué tipo de Pirineo volemos. Aquí ya estoy entrando mucho a nivel más discursivo, bueno, de argumentario, pero con todo lo que decía Nuria, que hicimos una Pirineo 2030 que era para pensar qué queríamos, pues evidentemente lo que queríamos era potenciar por un lado el sector primario y el secundario, la industria. ¿Qué tipo de industria? Pues una industria de la transformación, de lo que se hace en el campo, transformarlo para dar un valor añadido. De este modo hay un doble ciclo productivo, el del campo y el de la industria de transformación. El turismo al Pirineo va a venir porque es bonito de por sí, la gente ya va a venir, pero lo que hay que potenciar es primario y secundario. Aparte de razones económicas, también hay razones medioambientales. El Pirineo es el 1%, tenemos el 0,9% de la población de Cataluña, y en cambio somos el 21% de la superficie. Una superficie compleja, boscosa. Tenemos unos riesgos de incendio muy altos con el cambio climático. Entonces, lo que hay que mirar también a la hora de potenciar un sector económico u otro es, por un lado, la calidad del trabajo, y por otro lado, qué pasa ambientalmente con ese trabajo. Pues si queremos gestionar nuestros bosques, siendo tan poca población la que gestiona el territorio, el 0,9%, y no todo el 0,9% lo gestiona. Por ejemplo, yo que trabajo en la universidad no gestiono el territorio. Mi madre, que tiene una zapatería, tampoco gestiona el territorio. El territorio que nos gestiona el agricultor y la ganadería extensiva. El agricultor haciendo un mosaico agrícola que da discontinuidad a los bosques de cara a prevenir, a dar discontinuidad al bosque de cara a los incendios forestales, la ramadería extensiva bajando el combustible disponible para arder en los bosques. Y entonces nosotros lo que apostamos es para potenciar el primario y el secundario. Y la siguiente pregunta será, ¿pero no es viable? No es viable. ¿Por qué aparece el turismo en el Pirineo? Bueno, estos son 10 minutos más de charla que no los voy a hacer porque quiero explicar otra cosa. Pero el turismo, yo quiero que os quedéis, que no aparece
por generación espontánea. Aparece a base de subvención pública directa a la infraestructura turística, hoteles, campings, se hacen a base de subvención pública, básicamente fondos FEDER y LEADER, y por otro lado, subvención indirecta. ¿Qué es la subvención indirecta? Hacer la marca Pirineo, que son, si no, esto es un poco más polémico, pero los parques naturales en España se empezaron, las primeras leyes fueron a los años 60 durante el franquismo. Las primeras leyes de parques nacionales o naturales ya hablaban de la importancia de estos espacios para atraer el turismo. Y lo que han hecho, por ejemplo, tú, para no explicar tanto el argumentario, si tú entras a una página de un Airbnb para buscar una casa, tú verás 4 o 5 fotos de la casa y después 4 o 5 fotos más del parque natural que tiene al lado. Y es una manera de crear una marca turística enfocada o al turismo cultural o al turismo de natura, al turismo de natura o ecoturismo, como quieren decir. Al final, para nosotros, el turismo es turismo y el trabajo de mala calidad y el aumento del precio del habitaje es igual, si es turismo de natura o si es turismo de borrachera como hay en Lloret de Mar. Vale, y entonces, ¿nuestro objetivo es parar los Juegos Olímpicos? No, nuestro objetivo no es parar los Juegos Olímpicos. Estos problemas que estoy contando ahora ya los tenemos sin que haya los Juegos Olímpicos. ¿Por qué ponemos toda la carne en el asador en esta campaña de Juegos Olímpicos? Pues porque lo que os decía, se analizó que la marca Juegos Olímpicos era una marca suficientemente mediática o potente para hacer la campaña mediática y para tú estar diciendo muy rápido, no quiero los Juegos Olímpicos, y después tener un poco de tiempo para poner una alternativa encima la mesa. Nuestro objetivo no es aturar los Juegos Olímpicos, nuestro objetivo es ganar, cambiar el modelo socioeconómico. ¿Quiere hablar alguien? Vale. Pues esto, nosotros queremos ganar, cambiar el modelo económico y no lo queremos cambiar solo en el Pirineo, es imposible. Tiene que cambiar a escala pues, de sur de Europa o lo que sea, donde sea que hay que hacer un cambio de acabar con el capitalismo. Pero nosotros pues, ponemos nuestro granito de arena desde el Pirineo. Entonces, para hacer esto, ¿qué nos hace falta para ganar? A nivel amplio, Primero, por un lado, ser más, que más gente compre nuestro discurso y por otro lado, organizar a la población. Si no nos organizamos, no vamos a poder luchar contra este monstruo que supone el sistema capitalista. Entonces, por otro lado, también escogemos a la campaña esta de centrarnos mucho en los Juegos Olímpicos porque es un reto engrescador, porque es suficientemente difícil, como es un reto intentar parar unos Juegos Olímpicos, pero lo veíamos suficientemente como que no era una quimera, que era, pues si vamos a tope, igual lo ganamos. Y en Cataluña como mínimo venimos de unos ciclos que parece que vamos de derrota en derrota, de derrota en derrota. Y pues también para dar moral a la tropa hay que tener alguna victoria pequeña como mínimo. Pues aturar unos Juegos Olímpicos es la gran victoria, no es una victoria parcial, pero con la que pues una pequeña victoria que esperemos que abran más y que den moral y así. Y entonces, los dos objetivos que tenemos, pues lo que os decía, por un lado, organizar a la población, por otro lado, a nivel discursivo, que nuestro marco mental sea compartido por más gente para cambiar el marco mental del sentido común capitalista de que turismo es riqueza. Pues un objetivo es romper esto. A nivel organizativo, lo hemos conseguido con mucho éxito. Nunca antes en el Pirineo habían habido 9 comarcas, asambleas autónomas en cada comarca, trabajando con un objetivo común. Nunca en el Pirineo funcionaba mucho por valles y mirando a Barcelona, y poco movimiento, bueno, poco o nulo movimiento social, etc. Pues por primera vez a la historia hay 9 comarcas organizadas dentro de la comarca y entre ellas trabajando con un objetivo común. Un truquito por si montáis cosas, que nos funcionó muy bien para organizar a las asambleas comarcales, pues cuando hicimos el manifiesto este que os comentaba Nuria,
pues que salió pues firmado o en rueda de prensa pues con Kilian Jornet, que esto le da un impacto comunicativo muy grande. Cuando tenías que firmar, preguntábamos de qué comarca eres, de qué no sé qué, tal. De este modo, tú, mirando las 10.000 firmas que tienes, ya tienes una idea de cuánta gente tienes en cada comarca. Pues les hicimos un mailing a las 10.000 personas con 10 grupos de WhatsApp, uno para cada comarca. Y de este modo ya te queda uno por cada comarca, son 9, más uno de exteriores del resto de los países catalans. Entonces, de este modo ya puedes empezar a pones una persona que tienes tú de referencia en cada comarca y ya puede ir a buscar gente para hacer las asambleas comarcales, etc. Entonces, 4 minutos, a nivel de discurso, a nivel de discurso lo estructuramos de la manera clásica, ya lo decía Lenin al 1900, agitación y propaganda. Agitación, a nosotros lo que nos interesaba es pues, que mucha gente supiera nuestro argumentario y que pudiera hablar 1 hora de nuestro argumentario, pero esto es imposible. ¿Cómo haces esto? Pues a charlas, artículos de opinión largos, argumentarios, etc. Pero esto en una charla te vienen 20, 30, 40 personas y haces muchas charlas y al final pues vas a llegar a 1.000, 1.500 personas que van a ser capaces de, cuando van a comprarle el pan y sale el tema de los juegos, que sean capaces de defender por qué no quieren los juegos. Esto es indispensable, pero con 1.000, 1.500 personas no hacemos nada. Esto para nosotros sería como la propaganda, como un mensaje complejo a un grupo reducido de población. Después nos hace falta agitación, un mensaje muy simple que llegue a mucha gente. ¿Qué es esto? Pues una pintada. Que cada mañana cuando cogen el coche o cuando van a llevar los niños al cole, vean una pintada. Los Juegos Olímpicos son precariedad. Mensaje simple que le llega a mucha gente. ¿Qué más es agitación? La cartelería, tweets, pero después ¿qué hay? Básico. Los 10 segundos que tienes en el TN de TV3. 10 segundos. Primero hay que ganarte los 10 segundos, montar un scratch al presidente de la Generalitat, montar un no sé qué, tal, para después poder meter una decla de 10, 12 segundos, no es más. Y entonces, para sacarle el máximo rendimiento a esta declaración, tú tienes que analizar bien a qué segmentos de población te diriges y qué mensaje quieres colar. Entonces nosotros básicamente dividimos, pues buscamos 3 mensajes que funcionaran. ¿Qué quiere decir que funcionen? Que cuando mi madre lo oye por la tele, que se siente reflejada en esta problemática, que lo que se está diciendo que le toque a ella, que vea, esto me afecta a mí. Y entonces, básicamente, buscamos 2, 3 mensajes y los fuimos bombardeando todo el rato el mismo. Y de este modo, como llegamos a mucha gente. Y yo creo que hemos conseguido desplazar un poco el sentido común o ganar un poco de hegemonía que se ha desplazado del mantra de turismo, riqueza a no, aquí a nuestros hijos tienen que poder trabajar aquí, tienen que poder vivir aquí, el habitaje tiene que ser asequible. Después, con esto, para esto de la agitación, nos ha ido muy bien intentar buscar a personas influyentes. Kilian Jornet, Araceli Segarra, el mismo expresidente de la Generalitat que estaba apoyando los Juegos Olímpicos, como era Quim Torra, a la que dejó de ser presidente, pues se vino con nosotros a luchar, pues asignó el manifiesto, y esto ya es otra noticia, otro titular de impacto. Buscar mucho, sobre todo, concejales de los pueblos del Pirineo, de los partidos que en la Generalitat estaban apostando por los juegos, pues ir a buscar concejales de los mismos partidos para que se viese que no era un bloque único y que había discrepancias en sus bases. Después, muy rápido, por esto, no todo es comunicación, hay que tener un análisis muy bien hecho de cómo está funcionando el nivel económico del Pirineo, hacia dónde lo quieres llevar y oferir una alternativa sólida. Después,
nosotros somos etiquetados siempre, o se nos intenta etiquetar como estos son los del no al progreso, cambiar el sentido, nosotros no somos los del no son ellos, nosotros somos los del sí. Sí a un habitaje que se pueda pagar, sí a que la gente se pueda quedar a trabajar aquí, sí al respeto a los ecosistemas. Vale, como un truquito para hacer esto. Por ejemplo, en la manifestación era en contra de los juegos. Pues en la pancarta había paremos los Juegos Olímpicos muy pequeños y en grande, Pirineu vivo. Y esto es como dar un poco este cambio hacia lo propositivo. Y después, ya finalmente, lo que ha sido una obsesión durante toda la campaña, transmitir alegría, transmitir optimismo, a generar la idea de que el cambio es posible. Como para descasillarnos un poco de son los del no, quieren que aparezcamos enfadados con mala cara y vale, no, nosotros optimismo, alegría y así todo el rato. Para transmitir alegría, por ejemplo, encargamos a músicos y músicas del Pirineo que nos hicieran una canción que nos ha funcionado mucho y es como todo el rato bombardear con 2 o 3 mensajes y transmitir alegría. Y esto combinarlo con organización popular, porque tampoco podemos ser un producto de marketing si queremos hacer un cambio real. Y entonces ahora los juegos ya han pasado, nos han caído, pero nos queda un Pirineo estructurado a nivel organizativo. Y nos hemos pasado 1 minuto. Súper bien. Yo antes de pasar a Fanny, pues quería preguntar si alguien tiene preguntas, intervenciones, no haya luego hacemos debate. Pero... Yo me una cosa, comentaré, ver, dices, hay que apoyar el sector primario y el sector secundario para no tanto el turismo, pero la realidad es que el sector primario en zonas de montaña está a la baja continua, la gente se va, deja de trabajar, no es rentable, no vive, y toda esta gente del sector primario se ha pasado al sector turístico, son gente que pues, vivía mejor el sector turístico que con el sector primario. ¿Qué pensáis? ¿Que vais a cambiar la estructura del sector primario? ¿Que va a ser rentable el Pirineo? ¿Cómo va la gente a vivir con eso? Claro, tú coges las inversiones productivas de los presupuestos de la Generalitat del año 22 para el Pirineo, el 90%, el 90% de las inversiones del presupuesto de la Generalitat del 2022, el 90% de las inversiones productivas van a turismo. Y de este 90% analizamos lo que suponía a qué iba derivado del turismo, el 100% de este 90% iba solamente al esquí. La inversión productiva en agricultura era del 4%. Y el 6% era en comunicaciones. En telecomunicaciones, porque este año estaban llevando fibra óptica, que si no ni eso. Porque ahora la solución es el teletrabajo en el Pirineo, solamente apuestan por eso. Así que hay un derroche de dinero público brutal para salvar el turismo en el Pirineo. No se está apostando para diversificar la economía en el Pirineo tampoco, desde los estamentos públicos. Y es esto lo que vamos a reclamar. Y sí que es viable el sector primario en el Pirineo. Por ejemplo, la empresa más importante de mi comarca, que es el Urgell, la que da más trabajo y genera más ingreso, es la cooperativa Cadí, que es la que hace leche, queso. Esta es una empresa que tiene a 80 familias directamente en el campo de productores de leche y 120 personas en la fábrica haciendo la transformación. Y esto es la industria más potente que hay en esta comarca, que es el reducto que queda ya. Para ellos, la idea es folclorizar a la agricultura, que quede como casa rural con escuela granja, y turismo. Y esto es a nivel, para la gente trabajadora es un problema muy grande porque los sueldos son de miseria, y a nivel ambiental también, porque los estudios lo que te dicen es que allí donde aparece infraestructura turística, el bosque de alrededor pasa a ser abandonado. Y esto con el consecuente problema de cara a los incendios forestales. Yo tengo una pregunta también. A nivel turístico, al final todo el sistema, había también discrepancias entre los que estaban a favor y en contra, y supongo que quizá pues, a pequeños alojamientos tampoco le convenía tanto. O sea, ¿había diferencias o el sector turístico rotundamente estaba a favor de ello?
Iba un poco por comarcas. Había comarcas donde todo el mundo se alineaba con la gran patronal del turismo y había otras comarcas donde te venían a buscar y te decían, es que nosotros tenemos ocupación de 100% todos los fines de semana, no nos van a traer nada en los Juegos Olímpicos, hay que invertir en otras cosas. Incluso venían lo que tanto los pequeños que directamente ya discrepa dentro de la plataforma nuestra, hay mucha gente que son propietarios de restaurantes o de casas rurales y trabajadores de esto. Entonces, como ya se ve que hasta el mismo sector turístico ve que no puede ser. Y del gran sector turístico, de la patronal grande, también... Cuando hablas de la patronal, ¿a quién te refieres? ¿A la Generalitat o a las marcas como de Turismo Girona, Costa Brava y Lleida y todo esto? Las asociaciones grandes de empresarios turísticos sacaron algún manifiesto que tendenció los juegos, pero colaban todo nuestro argumentario. Y esto ya es como, vale, hemos ganado en cambio de la hegemonía de donde va. Yo sobre eso creo que en las comarcas donde el Producto Interior Bruto es más dependiente del turismo, ¿no? Eran las comarcas que pues, la patronal, esta comarcal, pues estaba como más a favor de la candidatura olímpica y al final del modelo del esquí alpino, ¿no? Y que tiene mucha relación porque tú empiezas a analizar quién está detrás y son pues hoteleros y así, pero que también están gobernando a los municipios, ¿no? O sea, son pequeños políticos que se van recolocando dentro de los partidos y así, y que además son zonas muy caciquiles, ¿no? Que yo creo que son como causas también de esta disfunción comarcal. Y añado una cosa breve. Cuando nos reuníamos en Cataluña, el tema del deporte y Juegos Olímpicos lo lleva la consejera de Presidencia. Cuando nos reuníamos con ella nos decía, yo tengo que invertir 20 millones de euros a fondo perdido a la estación del Valle de Boí, Boitaúy, porque hay 90 familias que viven directamente de ella. Y nosotros le decíamos, vale, tú sigue invirtiendo a 20 millones de euros anuales a fondo perdido a esta estación de esquí, porque esta gente de algo tiene que vivir, pero no nos hagas la gran inversión multimillonaria a 10 años vista para reforzar el mismo sistema, que tú mismo tienes que estar dopando porque no tiene viabilidad. Continúa dopando año a año lo que ya estás haciendo, pero haz la gran inversión en algo que te sirva para hacer un cambio ordenado y estructurado de modelo productivo. Sí, bueno, también creemos eso, que al final con el contexto de emergencia que tenemos ahora mismo de pues, escasez de materiales, ¿no? de recursos energéticos, del precio al que está la energía y también de la crisis ambiental que hay, no tiene ningún sentido seguir apostando por un sector que tiene fecha de caducidad, ¿no? Y lo que reclamamos nosotros es, y de hecho, bueno, después también lo quería remarcar, lo que recalcamos es, hace falta una planificación territorial, económica, de hacia dónde tienen que ir estos territorios. Y lo que está claro es que el gobierno quiere estos territorios destinados únicamente al turismo para la gente de la ciudad, o sea, hacer un parque temático en el Pirineo. Y esto justamente es lo que no queremos la gente que habitamos el Pirineo cada día. Y en cierta parte también creo que es como un turismo bastante elitista. Sí, y bueno, creemos que en los próximos años veremos que mucha de la gente que sube a esquiar el fin de semana pues no se lo va a poder permitir porque el precio al que está el gasoil y el precio que está todo será inviable esto, ¿no? Pero bueno, pues no habrá nieve natural en el Pirineo, pues invierten en nieve artificial, ¿no? No tendremos agua en el Pirineo, pero la poca agua que habrá será para hacer nieve artificial para que puedan ir unos pocos a esquiar, ¿no? Pues si el gobierno está metiendo dinero público en una SEA en Barcelona o en el área metropolitana, pues porque no puede invertir en diversificar la economía del Pirineo, ¿no? Y además, bueno, que creemos que también se tiene que apostar por la soberanía alimentaria y también la energética, que un poco lo que explicaba Bernat
del territorio que no se está gestionando, pues hostia, nuestro territorio nos puede dar alimentos, estos alimentos se pueden transformar en in situ, no hace falta transportarlos a la gran ciudad para que sean transformados, y además podemos sacar recursos para calentarnos en invierno en estas zonas. Así que yo creo que también se tiene que poner encima de la mesa pues, que es necesario un decrecimiento, pero replantear la economía a pequeña escala o a escala más pequeña para que territorios y regiones puedan subsistir y ser autónomas a nivel alimentario y energético. Y así dar trabajo, a luchar contra la precariedad laboral, etc. etc. Pues paramos aquí, hacemos el cambio y empiezas aquí. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias al Observatorio por invitarme a mí en representación. Pues un poco en representación del siguiente paso al que habéis iniciado vosotros. Yo os voy a contar mi experiencia personal y la experiencia de un movimiento ciudadano que un día decide que si quiere cambiar verdaderamente las cosas de una provincia que vemos cómo se nos muere entre los brazos, entre las manos, que no hay nadie que luche por ella, pues un poco pues, tomamos la decisión de presentarnos a unas elecciones y de participar en política, porque sí que es verdad que por encima de discursos, por encima de propaganda, lo que nos gobierna cada día a todos los que estamos aquí, a todos los que nos estoy escuchando, es la política, y si quieres cambiar las cosas tienes que ir a donde se hace política y hacer política. Os escuchaba de cómo nacéis, yo quiero contaros un poco cómo nace Teruel Existe, y estaba pensando un poco en la mítica de los movimientos sociales, cómo nacen. Y lo importante que es que haya un relato que cada vez que lo cuentas, pues la gente lo conozca, lo entienda, lo asimile y sea lo suficientemente potente para que sea fácilmente exportable. Teruel Existe nace en 1999 y cuando hacía referencia Marta al nombre, el nombre es algo anecdótico. De hecho, el nombre lo decidieron entre 4 personas en una sala y ninguna de esas 4 personas ha dicho quién de las 4 decidió el nombre. Teruel Existe nace de la unión de 4 plataformas que estaban en Teruel en el año 99 y, digamos, de esas 4 hay una que quizá es la que más impulso le da y es en la que yo primero participé. O sea, yo suelo decir que soy de Teruel Existe antes de que naciera Teruel Existe. No sé si aquí habrá alguno que lo recuerde. En el año 97-98 el INS cambia un poco cómo se gestiona el transporte sanitario de los enfermos desde accidentes hacia los hospitales, un poco cómo es el transporte sanitario que hoy conocemos todos como las ambulancias y las UBIs móviles. Bueno, pues hasta entonces, por lo menos en la provincia de Teruel y en muchas, se hacía con voluntarios de la Cruz Roja en unos vehículos que no eran ambulancias. Eran pues, poco menos que vehículos sobrelevados, eran vehículos ranchera y era lo que hacían el traslado de los enfermos a los hospitales, en caso de accidentes. Entonces, una tarde, en invierno, en un pueblo a 12 kilómetros de Teruel, se produce un accidente laboral, un chico joven cae de un andamio y lo tienen que llevar al hospital de Teruel y lo llevan en una de estas ambulancias. Estas ambulancias lo recogen 2 voluntarios de la Cruz Roja y se lo llevan al hospital de Teruel sin más médico que los 2 que conducen la ambulancia. Cuando llega este chico al hospital, llega con muerte cerebral y una vez que ingresa, muere. En Teruel entonces había, y aún hay, había una coordinación de trasplantes. El médico de la coordinación de trasplantes habla con la familia y la familia dona todos los órganos de este chico. En el momento que la familia dona los órganos, desde Madrid sale un helicóptero, Super Puma, comisión nocturna, llega a Teruel y en una noche se produce la extracción de los órganos, van órganos a Madrid, a Sevilla y a Valencia. Os cuento esto porque a vosotros algunos me habéis sorprendido cuando he dicho eso.
el shock que supone en el hospital de Teruel, en los que trabajan allí, en el que un chico joven no ha habido medios materiales para llevarlo al hospital en condiciones. Y sin embargo el Estado español, el gobierno, cuando hace falta, tiene todos los medios posibles para que por la noche sean capaces de ir un helicóptero hasta Teruel. Entonces, digamos que eso produce un shock de estamos todos en el mismo país y sin embargo vivimos en dos realidades diferentes. De aquel caso surge una plataforma que es en defensa del transporte sanitario y helicóptero medicalizado, que se une a tres que ya había en Teruel. Una era sobre transporte ferroviario. Teruel sigue siendo, lo era entonces, pero sigue siendo la única capital de provincia de España que no tiene conexión directa ferroviaria con Madrid. Y desde 1986 la línea que nos comunica con Valencia y Zaragoza está amenazada de cierre. Y solo la presión de la gente en la calle había conseguido que hasta entonces no se cerrara, pero en el año 98 había un serio problema y un serio peligro de que se cerrara. Junto a esta había otra plataforma que lo que pedía era una gestión de la salud mental diferente. Vuelvo a lo mismo, sois muy jóvenes, pero cómo era la salud mental y cómo los antiguos sanatorios, y en Teruel aún teníamos un sanatorio, y el trato que se le daba a los enfermos mentales y la disposición de medios era muy escasa, y en una provincia como Teruel mucho más, pues también había una plataforma que pedía pues un mejor atención a los enfermos mentales. Y había una cuarta, que era una asociación de vecinos, que digamos que era la que englobaba a todas las asociaciones vecinales de la provincia de Teruel. Bueno, pues impulsados sobre todo por esta del transporte sanitario y viendo pues, el revuelo, pues estas cuatro plataformas deciden reunirse en 1998 y es cuando surge el grito desesperado más que el lema el de Teruel existe. Tenemos la suerte, como habéis dicho, que es un nombre que llama la atención y de hecho entonces Javier Capitán tenía un programa de televisión en Telecinco que llamaba El Informal, y enseguida por una pegatina de Teruel existe, porque él desciende de Alcañiz, un pueblo de Teruel. Entonces, el impacto es lo que consigue el principio, el que la gente sienta curiosidad por ver lo que es ese movimiento. Ese movimiento cuando nace ya con un manifiesto reclamando la atención de las administraciones para conseguir ni más ni menos que todas aquellas promesas en infraestructuras que permitían el desarrollo que se nos llevaba prometiendo pues, prácticamente desde el inicio de la democracia y que nunca veías completar. Fuimos la última provincia de España en tener 1 kilómetro de autovía, no llegó hasta el 2003, y eran cosas que nos iban lastrando y veíamos que no había más solución y también veíamos una cosa que supongo que habréis visto, que los representantes políticos tuyos siempre había excusas y siempre parece que había otra cosa más importante que la tuya. Y llega un momento que cuando ya te ha gobernado A y B y ninguno ha hecho ni A ni B, pues los reproches entre unos y otros eran constantes, pero al final digamos que nadie cogía el toro por los cuernos y se ponía a resolver problemas. Desde siempre nos hemos caracterizado por ser muy propositivos. O sea, en el año 2001 yo ya estuve en Bruselas y lo que hicimos en Bruselas fuimos a Bruselas a las puertas del Parlamento Europeo a escenificar el entierro de la provincia. No sé si sabéis que en Teruel se hace todos los años, coincidiendo con los enamorados, se hace una fiesta de los amantes. Tenemos en Teruel una historia parecida a Romeo y Julieta, entre dos amantes que sus padres no los dejan casarse y él se va a hacer fortuna y cuando vuelve ella la obligan a casarse con el rico y él se muere porque no la puede conseguir y el día del entierro ella le da un beso y se muere. ¿No os habéis escuchado alguna vez la historia de los amantes de Teruel? Bueno, pues los primeros años, ahora se hace con personas, los primeros años era un maniquí y lo que hacemos es ir a Bruselas, nos vestimos de medievales y escenificamos en Bruselas el entierro de la provincia, porque en el 2001, que es cuando Europa define los objetivos de desarrollo y estaba el objetivo 1 dentro de la Comunidad Valenciana, parte de Castilla y León, pues Teruel se consideraba rica, luego os diré por qué, y entramos en el objetivo 4. Eso significa que nos quedamos fuera de cualquier posibilidad de acceso a fondos europeos para intentar desarrollarlos. Cuando vamos a Bruselas en el 2001, ya la propia Unión Europea, el Consejo, cuando nos recibe a los representantes y cuando vamos con un dossier explicando cuál es la problemática de la provincia de Teruel
cuál era la realidad social y económica de la provincia de Teruel, lo primero que me sorprende en la Comisión Europea es que tenga que ir un movimiento ciudadano a pedir auxilio a unas instituciones europeas y que no sean sus políticos los que con ese mismo dossier vayan a reclamar fondos. Esto en el 2001. Seguimos igual. Un movimiento ciudadano que ha estado en la calle, pues muchas veces nos hemos manifestado en Zaragoza, en Valencia, en Madrid, 2 veces en Madrid, en Teruel. Hemos hecho paros de una provincia de 5 minutos. Hemos hecho muchas cosas. Y un día, junto con los sorianos, decidimos pues, ir a Madrid a manifestarnos. Esto fue el 2009. Y esas 2 provincias próximas y hermanas ya veíamos que teníamos muchos problemas similares. Y ya fuimos en el 2009 a Madrid a reclamar atención de las administraciones porque nuestros políticos no eran capaces de llevar nuestras necesidades y nuestros problemas. En el año finales del 18 es cuando se propone hacer una nueva manifestación. Porque estábamos viendo que la coyuntura de política española empezaba a ser muy compleja, empezaban a haber demasiados conflictos políticos y en el entorno de la política que veíamos que aún nos dejaban de lado a la situación que teníamos en los territorios, y en reunión con los compañeros de Soria ya se decide que hay que hacer una nueva manifestación, pero esta vez se decide hacerla un poco más grande. Un poco más grande significa de quizá no somos los únicos, vamos a preguntar en España cuántos están como nosotros. En ese preguntar cuántos están como nosotros, pues en el primer mes recibimos a 80 plataformas de 23 provincias que nos dicen nosotros también tenemos problemas. Entonces te das cuenta al final que, si veis, hay un escritor que lo define muy bien y que dice que España es una gran campana, que el exterior, la costa, digamos que es el borde de la campana, Madrid es el centro, es el badajo, es lo que hace sonar la campana. Pues entre el badajo y el exterior lo que hay es el vacío. Y si vosotros veis un mapa de España y veis un poco de la distribución poblacional de España, pues prácticamente somos una gran campana donde todo lo que es el interior de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, Extremadura, Aragón y sobre todo el norte de Andalucía, pues si tú ves la densidad demográfica, pues vemos un gran vacío. En la calle de manifestación, que es el 31 de marzo del 2019, conseguimos, pues, como diríamos jóvenes, petarlo en Madrid, porque metemos a 100.000 personas. El manifiesto lo leen 2 periodistas muy relevantes y digamos que a vista de un mes de las elecciones conseguimos que el foco mediático en las elecciones se desplace no solo a los supuestos problemas territoriales que suponen los nacionalismos periféricos, por llamarlo así, y se gira y lo empiezan a ver los periodistas de, oye, vamos a mirar esa parte de España que parece que nunca la hemos mirado. En cifras, significa que en el 70% del territorio español vive el 10% de la población. Esas son las cifras de la España vaciada. ¿Qué nos encontramos en Teruel? Pues en Teruel nos encontramos que en abril del 19 son las elecciones y que llegamos a julio y que, en teoría, los políticos que tengan que poner de acuerdo en formar gobierno no se ponen de acuerdo. Y vivimos un impasse en este país desde abril del 19 hasta noviembre del 19, donde no hay gobierno y donde parece que los políticos no quieren ponerse de acuerdo o quieren que la ciudadanía les dé un resultado que a ellos les guste. Entonces, en este periodo de 6 meses, nosotros nos damos cuenta que hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque en Teruel era la primera vez que se rompía el bipartidismo y había un diputado del PP, un diputado del PSOE que ganó las elecciones y un diputado de Ciudadanos. O sea, era la primera vez que la gente en Teruel ha dicho, vamos a hacer otra cosa. Cuando pasan 6 meses y no hay elecciones, lo que percibes en la calle es que la gente está tan asqueada de la política que muchos decidían que para qué voy a votar si yo voto. Elegimos 3 diputados en Teruel. Por primera vez intentamos hacer algo y luego cuando llegas tus votos a Madrid, pues los cambalaches de la política te llevan a que pues parece que
lo que pide la gente desde los territorios no se escucha y al final desde Madrid son los propios partidos los que van jugando un poco con sus cartas y es un poco creo que lo que percibió toda la ciudadanía en lo que pasó. Y decidimos presentarnos a las elecciones y se decide en septiembre, 10 días antes de la convocatoria oficial de las elecciones, y decidimos hacerlo de una manera que entonces fue una marca de éxito y después fue un lastre. Creo que me voy a quedar sin batería. Una marca de éxito porque lo que hacemos es presentarnos como agrupación electoral. Una agrupación electoral es que los ciudadanos deciden voluntariamente hacer una lista electoral y se presentan a la ciudadanía pidiéndoles permiso primero para presentarse. Los partidos políticos solo recogen firmas la primera vez que se presentan y recogen el 1% del censo del lugar en el que se presentan. Las agrupaciones electorales los partidos políticos necesitan el 0,01%. Las agrupaciones electorales necesitan el 1%. El 1% en Teruel significaba que teníamos que tener 1.100 firmas turolenses que apostaran porque hubiera una candidatura como la nuestra. Teníamos poco tiempo, eran 10 días. Bueno, pues en 10 días conseguimos no el 1%, sino el 7%. ¿Por qué conseguimos el 7%? Porque lo que conseguimos el día que dijimos nos presentamos a las elecciones es generar una ilusión de que un movimiento ciudadano que llevaba 21 años en la calle, igual le daba que hubiera estado el PSOE, igual le hubiera dado que estaba el PP, era capaz de decir, ¿queréis que hagamos política nosotros? Pues nos la haremos y la haremos gente que ha estado en el movimiento ciudadano. Ese 7% lo que nos lleva es pues, a pensar que hay una posibilidad cierta de conseguir por lo menos un diputado, porque nosotros la aspiración era tener un diputado por lo menos para que cuando alguien hablara en el Congreso, hablara de la provincia de Teruel de una manera muy distinta y sobre todo una cosa muy importante, y supongo que la habéis mirado o la habéis visto en vuestros movimientos. Todos los movimientos sociales que emanan desde el territorio, desde abajo, y haciendo caso a lo que dice el territorio, tienen mucho más éxito que el que viene desde fuera y te dice lo que tienes que hacer. Entonces, los territorios no necesitamos que nos digan qué tenemos que hacer. Lo que necesitamos son herramientas para permitirnos desarrollarnos como queremos desarrollarnos. Y eso es lo que hizo Teruel Existe, y Teruel Existe se conforma como eso, como una herramienta de participación política donde la ciudadanía manda a sus representantes a trabajar por el futuro de la provincia. El éxito es tal que no solo conseguimos un diputado, sino que ganamos las elecciones generales en la provincia de Teruel, conseguimos un diputado y 2 senadores. Esto es lo primero. Y lo que pensamos que era realmente el éxito. Pero el éxito no fue ganar las elecciones. El éxito no es llegar. El éxito es que una vez que llegas, una vez que se pasa la euforia primero, una vez que ya has salido en Al Rojo Vivo y en Antena 3 y has abierto los telediarios a nivel nacional, el problema viene después. Y no es problema. O sea, para nosotros no es un problema, para nosotros es un orgullo. Pero donde realmente viene todo el problema es que luego en el día a día tienes que demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Creo que el verdadero éxito nuestro no ha sido ganar las elecciones, sino demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, que se puede hacer política sin insultar, que se puede hacer política sin estridencias, que se puede hacer política sin montar ningún numerito cada vez que sales a un estrado y sobre todo que cuando vas a hablar a un ministerio no vas solo con peticiones, sino que también vas con soluciones. Yo creo que eso es lo más importante de lo que hemos conseguido y que nos queda muchísimo por conseguir. Nosotros no aspiramos a cambiar el modelo económico en el que vivimos, porque somos conscientes de la fuerza que tenemos. Actualmente un diputado sobre 350 y 2 senadores sobre 234. Pero lo que sí que decimos es que lo que se ha demostrado en este país es que el modelo de desarrollo que ha seguido este país ha sido erróneo porque ha generado desigualdades internas profundas. Entonces, lo que pedimos es reconozcamos estas desigualdades y no rompamos el sistema, pero modifiquémoslo. Modifiquémoslo en aquello que ha fallado. Y por supuesto, modifiquémoslo no en 4 años, porque en 4 años no cambias un sistema. En 4 años pretendes cambiar un sistema y normalmente lo que genera son movimiento en contra que te lleva a una tensión
entre lo que quieres cambiar y lo que no quieres cambiar, que al final digamos que pierdes un poco la potencia del mensaje. Nosotros aspiramos no a cambiar la provincia de Teruel en 4 años, no a cambiar la España vaciada en 8, pero que si en 20 años hay políticas decididas del gobierno por reequilibrar este país y por llevar oportunidades a aquellos territorios que no las tuvieron, pues cuando echemos la vista atrás en 20 años veamos que en el país en el que vivimos ha cambiado tanto que, parafraseando, aunque no me guste excesivamente Alfonso Guerra, no lo conoce ni la madre que lo parió. Esa tiene que ser la labor de los políticos. La labor de los políticos tiene que ser, primero, escuchar al territorio que lo elige. Porque no puedes hacer política en contra del territorio. Y sobre todo saber lo que quiere el territorio. Porque tú puedes poner en una hoja, cada uno de nosotros podrían poner 10 pasos para cambiar en la sociedad en la que vivimos. Pero si en el paso número 1, cuando tú vas al territorio, te levantan la mano y te dicen, ¿y esto por qué? Y no eres capaz de explicar por qué. O la gente ese paso número 1 no lo quiere, los otros 9 te sobran. Pero hay que concienciar a la gente realmente que en el sistema en el que vive no es eficiente, no para ellos, para todos. Y el turismo, pues el turismo, de acuerdo con el territorio, no tiene por qué ser malo. El problema es cuando no se hace de acuerdo con el territorio y cuando digamos que se gobierna desde muy lejos del territorio y conviertes al territorio en un mero creador de mano de obra para ese modelo. Pero un modelo de turismo centrado en el territorio, creado desde el territorio y con el que el territorio sea capaz de asimilar y asumir, es lo que deberíamos pelear. El modelo de desarrollo, de la industria, todo eso es necesario. Pero hay que hablar con el territorio. ¿Qué hace falta? ¿Qué se sabe? El problema es cuando tú, desde Barcelona, desde Zaragoza, pretendes distribuir. Y hablo ahora de Zaragoza porque nosotros tenemos la suerte o la desgracia de vivir en la comunidad autónoma más desequilibrada de España. El 52% de los aragoneses viven en el 2% del territorio, que es Zaragoza y su área metropolitana. El resto nos desperdigamos desde el Pirineo hasta las sierras del sur de Teruel. En Teruel hay una densidad de población de 9,1 habitantes por kilómetro cuadrado. Si quitas Alcañiz, que es de donde soy yo, y si quitas Teruel, que es la capital, estamos hablando de reducirlo a más de la mitad. Tenemos muchos pueblos donde la densidad de población no llega a 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Y es un territorio inmenso, muy rico, que debemos proteger, porque además es lo que nos tiene que generar mantener la biodiversidad. Jaime Izquierdo, que es el que lleva todos los temas de despoblación en Asturias y que tiene libros sobre despoblación muy interesantes, él habla de... Él quiere recuperar en Asturias lo que es la población de la aldea asturiana, y él pone la aldea asturiana. Él dice que la aldea, yo cuando escucho hablar de aldeas inteligentes me río porque la aldea inteligente hace muchos siglos que existe ya. Y cuando hablabais del territorio, él lo dice, lo que nosotros vemos ya, lo que nosotros llamamos paisaje, no es tal. El paisaje es lo que el hombre ha hecho con el medio que le rodea. Entonces, cuando se habla de paisaje hay que tener en cuenta siempre la acción del hombre. Y que si tú abandonas los paisajes, y se abandonan los pastos, y se abandonan los bosques, lo que crece allí no es ordenado, porque la ordenación viene por la acción del hombre. Y estuve en Reus hace 2 años, en la presentación de un libro que ha escrito un ex periodista de La Vanguardia, y me lo comentaba. Bueno, lo comentaba en la presentación. Dice que hubo un gran incendio en Cataluña hace 8 o 10 años. Dice, yo hablé después con el conseller. Dice, me decía, orgulloso, que la extinción había costado 10 millones de euros. Y lo decía orgulloso no por el precio de la extinción, sino por la capacidad que tenía Generalitat de poner 10 millones de euros en medios para sofocar un incendio. Y este hombre, que ya era mayor, me dijo, si hubieras tenido 100 payeses con sus ovejas, te hubiera costado mucho más barato. Y no hubieras tenido ese problema de incendio. Eso sí, no podrías salir diciendo por ahí que te has gastado 10 millones de euros. Entonces, quiero decir con esto que hay que cambiar un poco, primero, cómo los ciudadanos pedimos y exigimos a nuestros políticos, y también cómo los políticos se comportan con los ciudadanos.
Porque estamos muy acostumbrados, y quizá es culpa nuestra, al cortoplacismo. A que queremos que los políticos los elegimos y nos empiecen a dar soluciones desde el primer día. Y hay soluciones que necesitan 2 años, pero hay algunas que necesitan 4, que necesitan 8, o que necesitan 12, o que necesitan un consenso suficientemente amplio de país, de comunidad autónoma, de provincia o de comarca, para que haya cosas que no se modifican gobierne que gobierne. Eso es una de las cosas que pedimos nosotros cuando pedimos que haya un pacto a nivel de Estado contra la despoblación. O sea, que sea el gobierno realmente el que ponga toda la carne en el asador, si realmente quiere arreglar el problema de la despoblación. Si no quiere arreglar el problema de la despoblación, también lo tiene muy fácil, que nos lo diga. Como dijo durante la pandemia un responsable sanitario de Aragón, que dijo que no nos preocupáramos. En Teruel hay 2 hospitales, uno en Alcañiz, que es donde vivimos nosotros, y otro en Teruel. Pues solo hay 6 camas de UCI en el de Teruel, en Alcañiz no hay camas de UCI. Cuando la pandemia, lo único que dijo, o lo único que se atrevió o intentó justificarse, decir es que el sistema de salud aragonés era asimétrico, solidario, que queda muy bonito. En última instancia significa que te ponías muy malo, te podías ir a Zaragoza, que alguno te atendería. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo nosotros, esa es la realidad contra la que nos rebelamos hace 3 años. Esa es una realidad que nos damos cuenta que aunque las instituciones, el tema de la despoblación ha calado, entre otras cosas, porque la España vaciada elige 110 diputados cada elecciones y nadie los quiere perder. Y creo que son 66 senadores. Pero vemos que no se pasa de la asunción del problema. Yo decía en campaña que yo no quiero que los políticos estén preocupados por la despoblación, sino que tienen que estar ocupados en solucionar la despoblación. Y ahora ya sí que me gustaría saber si hay alguna pregunta, y si no, pues podemos entrar un poco de debate. Yo, para cerrar con un poco las 2 intervenciones, escuchándonos hablar, obviamente son el caso de Teruel existe, el caso de las plataformas de los Olympics, los 2 movimientos tienen un origen, ¿no? Un movimiento ciudadano. Lo que pasa es que tienen bastantes diferencias obvias, ¿no? En lo que nos explicáis, como las preocupaciones de raíz, sí que os hemos escuchado hablar como de éxodo rural, despoblación, pero vemos que son casos bastante diferentes. Primero, como el actor político en el que se hace incidencia o al que se está como reclamando la atención son muy diferentes. Luego vemos como las cosas que sí que tienen en común. Yo lo que veo en común es que los 2 tratan como de campañas comunicativas al fondo, de cómo llegar un mensaje, y luego se tratan movimientos de base que sí que ofrecen soluciones, es decir, hay una propuesta detrás. Pero al escucharos hablar, sí que, bueno, son enfoques diferentes, ¿no? Entonces, como seguramente tendréis preguntas, y las compañeras que están ahí también, pero quería pediros, si os apetece, pensar una pregunta o alguna cosa que os gustaría que la otra persona como respondiese, porque como veo que son enfoques como tan diferentes, pues bueno, vamos a crear ahí un poquito de debate si os apetece como a vosotros 3. Si no os lo pensáis y dejamos que las compañeras hagan las preguntas, y si al final da tiempo, pues... Pero creo que puede ser interesante, si más no. Y bueno, aquí ya abro como el espacio, y intentaremos dejar como espacio primero a las compañeras que no han participado, si tienen preguntas, y luego pues dejamos espacio a Ana o a ustedes si han participado, si queréis, como tenemos preguntas. Sí, quería señalar, o sea, justo un poco en esa línea, ¿no? Porque lo que aparentemente parecen luchas parciales, en plan Juegos Olímpicos y luego el asunto anterior, realmente responden a retos más globalizados y que se escapan un poco de las capacidades de casi humanas, ¿no? Pero sí que notaba la diferencia en el discurso, porque mientras que en el caso de los Juegos Olímpicos el desembarco del capital es súper evidente, y de hecho lo ponen en tu camiseta, ¿no? 30 años de fiesta, y el impacto va mucho más allá, ¿no? Al final el turismo que trae trabajo precarizado, ¿no? Pero en el tema de, por ejemplo, infraestructuras, pues vosotros sois muy claras, ¿no? En plan, no queremos desarrollarnos más porque esto solamente va a traer
impacto medioambiental, etc. Pero en el caso, o sea, esto me dice malo porque a lo mejor no lo entendí bien, ¿no? Pero desde Teruel exiges como lo contrario, ¿no? O sea, que al final sí que haya una interconexión con el centro o con... No, el problema está, mira, si tú te quieres desarrollar necesitas infraestructuras. Claro, vale, entonces, ¿cuál es la propuesta? Mira, en 2018 hubo una tesis doctoral, se llevó un premio en Aragón, y lo que hizo esa tesis doctoral fue estudiar España kilómetro por kilómetro y ver cómo la acción del Estado en el desarrollo de infraestructuras había influido en el desarrollo económico de ese territorio. Están ahí los datos. O sea, si no hay tren, si no hay autovías, y hoy en día si no tienes telecomunicaciones, no va a haber nadie que apueste por un territorio. Esto no significa plagar de autovías todo, pero significa que hay, no sé si tenéis, mira, si os ponéis un mapa de... Esto lo hice hace 14 años en la Universidad de Alicante y prácticamente lo puedo hacer igual. Si tenéis el mapa de España en la cabeza y tienes la A2 que comunica Madrid con Zaragoza y Barcelona. Luego tenéis la A7 y la AP7 que te comunica Barcelona con Almería. Y luego tenéis la A3 que te comunica Madrid con Valencia. Bueno, pues en ese triángulo que se forma tenéis la provincia de Teruel. Hasta el 2003 allí no había ninguna autovía. Todos los tráficos, todo el desarrollo empresarial e industrial se había generado en el entorno de ese triángulo, y digamos que en el centro de ese triángulo, donde está la provincia de Teruel, no se había producido desarrollo, porque si tú produces y no puedes sacar, no vas a apostar por ir al territorio. Entonces, nosotros cuando reclamamos al gobierno que haga infraestructuras, reclamamos infraestructuras que no nos inventamos nosotros. Son infraestructuras que están en el PITBI, que son los planes que hace el gobierno de desarrollo de infraestructuras y los hace a 20 años, a 15 años. Bueno, pues las autovías que reclamamos nosotros están desde el año 93. Y si tú consultas el PITBI del 93, las únicas infraestructuras que no están hechas de todo el país son las de Teruel. Entonces, algo hay. Y nosotros cuando le decimos al gobierno que tiene que apostar por las infraestructuras es porque si no hay infraestructuras aquí no va a haber ninguna empresa que se coloque. Y si no hay empresas, no hay trabajo. Y si yo desarrollo, si yo tengo un sector agroalimentario potente, pero me lo tengo que llevar todo fuera porque yo no transformo, porque no puedo vender, las plusvalías de todo mi trabajo se van fuera de la provincia de Teruel. La provincia de Teruel tiene las mayores reservas de hierro de toda España, en Ojos Negros. Las minas de Ojos Negros hicieron ricos a los altos hornos de Sagunto y a los de Vizcaya. Cuando se hizo la reconversión en los 80 y hubo que reconvertir el Levante español, que dependía de los altos hornos de Sagunto, y hubo que reconvertir a Bilbao y sus altos hornos de Vizcaya, se reconvirtió en esas zonas que eran de transformación, pero no se reconvirtieron las minas, ni las zonas mineras. En Teruel ha habido 3 centrales térmicas de carbón funcionando, 3, que producían casi 2.000 megavatios de luz. Ninguno de esos 2.000 megavatios de luz se consumía en la provincia de Teruel. Ninguno. No pudimos electrificar el tren porque esa energía que producíamos nosotros no se quedaba en Teruel. Se iba en parte al Valle del Ebro, en parte a la zona de Cataluña. Entonces, cuando hemos vivido eso, pues es normal que la gente en el territorio llegue a un momento y diga, ya hasta aquí. Y que entendemos que tengan que dejarse de construir autovías. Lo entendemos. Entendemos que en España ha hecho un exagerado esfuerzo. Pero mientras se han construido radiales en Madrid no había ningún problema, mientras ha duplicado autopistas para autovía no ha habido ningún problema, y ahora que es los que estamos en medio, pedimos, lo que no nos puede decir nadie es que no tenéis derecho, es que no toca. Pues no reclamamos más que nadie, pero tampoco menos. Y vamos al ministerio y justificamos. O sea, nosotros no pedimos una autovía que comunique Reus con Alcañiz, con Teruel y Almería, porque nos dé la gana. Es porque tú miras el mapa de España y tú ves los tráficos que van por la A2 y por la A7 y la P7 y hay 3 cuellos de botellas impresionantes. Y Reus está reclamando a la Generalitat su derecho a desarrollarse a través de... Pues veamos y hagamos las autovías que hagan falta.
y la hagamos con la seguridad que haga falta, pero no neguemos a los territorios la posibilidad de tener infraestructuras que lo desarrollen, porque si no tienes autovías y si no tienes tren, no tienes nada. Vale, jo amb el tema de les infraestructures, sí, no es que digamos que no queremos infraestructuras, es que las infraestructuras que nos llevan los Juegos Olímpicos no son las que nos hacen falta a la población del Pirineo, porque el tipo de infraestructura que nos lleva los Juegos Olímpicos, básicamente, para hacerlo rápido, dos tipos: ampliación de pabellones y pistas de esquí, y por otro lado, ampliación de infraestructura radial. Que es conectar el Pirineo con Barcelona. Lo que comentábamos de ampliar la C16 de Puigcerdà a Barcelona, que ahora mismo tienes 1 hora y cuarto, 1 hora y media, no sé cuánto exactamente hay, pero ya es una vía que es rápida, y es una vía que lo que es clarísimo es que está pensada para aportar turismo de fin de semana, y por otro lado también esto, para preguntarle a él también, como yo los estudios que he leído un poco a nivel de creo que era Soria, de donde hicieron la autovía esta grande, bueno, o donde se crean grandes infraestructuras de los alrededores de Madrid hacia Madrid, o así, de sitios muy despoblados a la capital, lo que te hace es que esto se convierta en zonas donde ir el fin de semana solo, o además dormitorio, y donde se desarrolla la actividad económica es en la ciudad. Nosotros al Pirineo no nos hacen falta más infraestructura radial para conectar Pirineo con Barcelona, que ya está suficientemente bien conectado. En la C16, que es Puigcerdà-Cerdaña, es una carretera que está vacía durante toda la semana para el transporte de mercancías, para todo está vacía, y está colapsada el viernes por la tarde sentido Puigcerdà, sentido Pirineo, y el domingo por la noche sentido Barcelona. Esta infraestructura, si se amplía, es para el turismo, no para la gente que vive en el Pirineo. ¿Qué nos hace falta para la gente del Pirineo? Para ir de Puigcerdà al Valle d'Aran és un Cristo, són 4 o 5 hores. Per fer l'eje transversal, per anar de la Seu a Pobla, a Pont de Suert, a Vall d'Aran, son unas carreteras que son lamentables. Y si tú quieres que el que produce en la Seu pueda vender en Sort, pueda haber un intercambio, lo que tienes que tener es una buena red de comunicaciones interna del Pirineo, porque con respecto al resto del país, pues ya tienes las vías de comunicación que están vacías durante la semana y solo se colapsan el fin de semana, y después por el otro tipo de infraestructuras que nos llevan a ampliaciones de polideportivos, pero nuestros polideportivos ya están dimensionados para el uso que tenemos que darle en el Pirineo, pues que es un partidillo de fútbol, un concierto de fiesta mayor y poca cosa más. No nos hacen falta unos pabellones pensados para 12.000 espectadores que después, aparte de la inversión inicial, nuestros ayuntamientos se van a tener que endeudar para pagar a su mantenimiento durante décadas y décadas y décadas. Igual nos hace falta más que ampliar un pabellón para 1.000 personas, es que haya obradores públicos, para que haya gente que pueda ir a hacer queso en obradores compartidos, para que se pueda tratar la carne, para que se puedan hacer productos relacionados con lo que se saca del sector primario. Y después, tú has hablado de lucha parcial, como ¿no? Siempre hay muchas luchas parciales de muchas cosas, pero en algún momento hay alguna que cataliza y te da un sentido, una explicación como más amplia toda, que yo creo que es... Sí, como es de una cosita parcial se hace muy holístico y te permite pues, o convertirse en un movimiento, en un partido, en lo que sea. Y esto yo no te lo sé explicar bien, pero como desde la diferencia ideológica que me separa con Íñigo Errejón, tiene vídeos de esto en YouTube que se entiende muy bien y como lo recomiendo mucho. La pregunta que tenías para él antes... Sí. Claro, vale. Como a nivel de ideología, como qué ideología hay,
riesgos de caer en el regionalismo. ¿Cuánto tenemos? Bueno, hasta que os queráis Y te quedar, callas, ¿verdad? Nuria. No, es igual. Digo, No, contesto, mira, muy No, es igual, rápido. por no callar. Una de las, sobre la ideología. Nosotros, cuando nos presentamos a las elecciones, lo primero que dijimos es que éramos transversales, ¿vale? Y la transversalidad no significa que no tengas ideología. Os voy a poner un ejemplo que lo usa Tomás muchas veces. Tomás es el diputado. Dice que cuando los pueblos hay un incendio, van todo el pueblo a apagar. Y cuando tú estás con un cubo apagando un incendio, no le preguntas al de al lado a quién votó en las últimas elecciones, sino que estáis los dos apagando el fuego y estáis en ese momento a resolver el problema. Te da igual a quién haya votado en las anteriores elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Ideología tenemos todos. Todos los que estamos en esta sala tenemos ideología. O sea, no se puede decir... Tú podrás decir que pasas de la política, pero no que no tienes ideología. Porque cuando te enfrentas a un problema o a una situación en tu vida personal, estás aplicando tu propia ideología que viene de tu experiencia personal. Lo que nosotros decimos es que cuando nos reunimos y cuando nos enfrentamos a un problema, lo que hacemos es dejar nuestra ideología en la puerta. Nosotros lo tenemos... El médico de Teruel Existe, Manuel Jimeno, lo suele decir. Nosotros la ideología sectaria la dejamos en la puerta. Y Pepe Polo, que es otro de los fundadores, cuando a cualquiera persona que viene por primera vez al movimiento ciudadano, le dice, mira, ahí en la puerta tienes una percha, cuelga tu mochila, tu ideología en la percha, y entra. Pues cuando nos reunimos y cuando nos ponemos a trabajar, nuestro objetivo es solucionar el problema. Y el problema de la despoblación en España supera, y en mucho, el concepto de ideologías. Y lo supera mucho porque hemos tenido gobiernos autonómicos, locales, municipales y nacionales de cualquier espectro, y ninguno se ha preocupado por este problema. Y porque la ideología hay que afrontarla de muchas maneras. Eso está claro. No hay una única solución a la despoblación. Lo que hay que hacer es ponerse a aplicar soluciones y ya veremos las que funcionan y ya veremos las que no. Y eso no depende de ideologías, no es ni de derechas ni de izquierdas hacer cosas. Y si me apuráis, y es de izquierdas, la política social, pues aún casi podemos reprochar más en un país que ha tenido tantos años gobiernos de izquierdas que no ha sido capaz de afrontar desde esa supuesta garantía social y de ese puesto estado de bienestar, ha sido capaz de darle la espalda al 20% de población, pero ocupa un 70% del territorio. Entonces, no es que no tengamos ideología, pero yo de las 9 personas que nos reunimos todos los sábados cuando preparamos la semana, yo no sé lo que votaron en las últimas elecciones, no lo sé. Lo que sí que sé es que cuando nos repartimos el trabajo para resolver un problema o para presentar una iniciativa, nos ponemos a trabajar los 9. La iniciativa que sale es consenso de los 9 y es consenso de una asamblea que se reúne todos los lunes a nivel provincial. Y allí no hablamos de ni si un partido es bueno y malo. De hecho, el otro día en un debate me preguntó uno, ¿y hubieras hecho presidente a Pablo Casado? Y yo he dicho, pues sí. Si hubiera sido capaz de unir los apoyos necesarios para ser presidente, pues sí, porque hemos necesitado gobierno en el 2019. Menos mal que tuvimos gobierno, porque imaginaos lo que hubiera sido la pandemia sin un gobierno elegido. Que no, si no se elige gobierno el 7 de enero y un mes y medio después estábamos todos sentados en casa, imaginaos lo que hubiera sido este país sin un gobierno. Entonces, nos hubiera dado igual Pedro Sánchez que Pablo Casado. Esos dos. Podemos entrar en más nombres. Pero es que necesitamos un gobierno que empezara a tomar decisiones para solucionar nuestros problemas. Y sobre lo de regionalismo, cantonalismo, nosotros formamos parte de una cosa muy grande que se llama España Vaciada. Y la España Vaciada fue capaz de reunirse y de hacer un documento de 101 medidas que son medidas que se podrían tomar ya y que resuelven muchos de los problemas que tienen los territorios. Y por supuesto que lo que sirve para Teruel no sirve todo para Soria, habrá cosas que sí, habrá cosas que no. Las cosas que sirven para el Pirineo catalán no sirven para la sierra de Teruel, por más que podamos tener realidades muy parecidas, pero si no nos ponemos a ver qué nos une a todos, y por ejemplo la defensa de la ganadería extensiva es algo que nos une a todos, y más después de lo que hemos visto este verano, pues empezamos a ver lo que nos une. Pues ahí tenemos un proyecto muy amplio, que es el de la España Vaciada, un proyecto en el que están compañeros de Soria, hay compañeros de Jaén, de Cáceres, de León, de Salamanca, de Zamora, que aparentemente podemos ser muy dispares de muchas cosas, pero tenemos
una cosa común que son los graves problemas de despoblación. Y el saber que si no somos nosotros los que empezamos a tomar medidas o a obligar a tomar medidas o tenemos la suficiente fuerza para dictaminar las leyes o la forma de gobernar que tiene un gobierno, si no somos capaces de llegar a eso, todo el esfuerzo que hacemos en la calle, y os pasará, no vale para nada. Porque lo que se consigue en las calles está bien al principio. Pero al final necesitas actores que tus ideas, que tus necesidades se las lleven a los sitios donde se hace política. Claro, bueno, no es una pregunta, pero cogiendo un poco el hilo de lo que acabas de explicar, sí que quería, bueno, como exponer que precisamente nosotros hicimos el paso contrario, porque un poco la gente que impulsamos la plataforma tenemos militancia política, o sea, formamos parte de grupos políticos, ¿no? Y que tienen representación, pues, en el Parlamento, por ejemplo, de Cataluña. Y, por ejemplo, por nosotros era una premisa básica como dejar atrás nuestra militancia política, ¿no? Como para crear una cosa, un colectivo, una organización que fuera lo más transversal posible, ¿no? Y lo que hacíamos era, pues, utilizar, bueno, lo que hemos explicado antes, cómo nos organizábamos, el discurso, no sé cuántos, y lo que hacíamos era utilizar los grupos parlamentarios afines a nuestra lucha para hacer de trampolín, para la lucha de la calle, subirla a las instituciones, a los municipios, pero también en la Generalitat y en el Parlamento de Cataluña. Y esto, pues, de algún modo nos sirvió mucho como movimiento popular para interpelar directamente con gobierno, por ejemplo, ¿no? Y bueno, con Bernat hemos estado en reuniones con el presidente de la Generalitat, explicándole el por qué no queríamos la candidatura y qué queríamos a cambio, ¿no? Y bueno, yo creo que son como... ¿Sirvió? No sirvió porque... Nosotros nos hemos reunido con 4 presidentes del gobierno, yo creo que con más de 12 ministros y con no sé cuántos secretarios de Estado antes de esa formación política. Nosotros conseguimos incluso que Zapatero, en un discurso de investidura, llegara a decir: voy a tener una sensibilidad especial con Teruel. Eso lo dijo por la presión que tuvo el movimiento ciudadano en la calle. Llegó a hacer el plan específico de Teruel y está escrito, y Manolo lo lleva algunas veces a las reuniones que tenemos con el gobierno, está publicado en el BOE. Supuestamente lo que dice el BOE es ley. Pues de aquel proyecto de Zapatero no se ejecutó nada en la provincia de Teruel. Sí, bueno, como aquí. Y tuvimos interpelación, y cada vez que te recibe un presidente del gobierno, pero al final te das cuenta que la política se juega con mayorías parlamentarias y que las decisiones se toman por mayorías parlamentarias y que tú tendrás, digamos, de alguna manera, muy buena relación con los políticos de tu entorno, pero a los políticos de tu entorno los eligen normalmente, yo no sé aquí, pero los grandes partidos no los eligen las bases. Se deben a quien le dice: tú te vas a presentar de diputado por la provincia de Teruel. Y en ese tú al final tú debes más obediencia a tu secretario general que al pueblo que te elige. Y te lo digo porque yo lo he vivido. El alcalde de mi pueblo ha sido capaz de votar una cosa en el ayuntamiento delante de los ciudadanos, y como es diputado autonómico, irse a la diputación, irse a la semana y votar completamente lo contrario, porque lo ha dicho el jefe de partido. Es que esto no. Y él lo explica así: no, es que yo me debo a mi partido. Y cuando voy a Alcañiz, pues bueno, todo debe quedar bien con los ciudadanos, pero cuando estoy en Zaragoza, pues me debo a... Contra esa dicotomía y contra esa falsa representación que tenemos a veces los ciudadanos en las instituciones, fue contra lo que nos rebelamos. Nosotros no es que estemos en contra del sistema democrático, lo que estamos en contra es de que al final tú tienes que dar, los representantes políticos tendrán que dar explicaciones sobre quién representan, no sobre las cúpulas de su partido, porque en esa cúpula del partido, al final Teruel mandaba 3 diputados a Madrid cada 4 años. En el caso que se les hacían los diputados, fueran de gobierno o no, es que era 0. Sí, creo que no sé si Nuria ha podido acabar o si... No, es igual. No, claro, nosotros, por ejemplo, con Nuria nos íbamos al Parlamento de Cataluña a reunirnos a los representantes de pues del gobierno de la Generalitat o de los partidos o lo que sea. No íbamos a convencerles, nosotros lo que íbamos era a decir: no queremos los juegos, ¿no? Y les decíamos: y valorad lo que tenéis a perder. No os venimos a convencer,
Nos venimos a que nos compréis nuestro argumentario, venimos a deciros que vamos a la guerra, que vamos a ganar y que vigiléis lo que tenéis a perder, porque nosotros nos está siguiendo la mayoría social del Pirineo, nos está siguiendo nosotros, y vigilad, y os hablamos así porque es el único idioma que entendéis, y no venimos a negociar, os venimos a amenazar, y después salíamos en rueda de prensa al Parlamento a decir lo que nos interesaba colar en la decla, de que eran los 3 temas de machacar que os he dicho todo el rato, pero a ellos amenazarlos, a decirles que valoren lo que tienen a perder, y por eso nos hacía falta también hacer demostraciones de fuerza en la calle. Sí, y yo creo que el éxito... ¿Cómo? Perdón, ya, los diputados y los representantes. Bueno, es que estaba hablando Nuria. No, bueno, que solamente que como añadir a lo que decía Bernat, que gracias a todo, un poco toda la lucha por diferentes fases y ámbitos, conseguimos ser la referencia de la oposición a la amenaza. O sea, que la referencia a la oposición a la amenaza no era un grupo político o un partido. Éramos una plataforma ciudadana. Yo creo que esto es muy potente, que cuando el gobierno hacía un paso adelante, la prensa nos llamaba a nosotros para posicionarnos públicamente en los medios a ver qué decía la plataforma en contra. No llamaba a ciertos partidos que también se posicionaron en contra. Y yo creo que esto fue muy cañero. Y después, solamente quería añadir, sin cortar el debate, sobre el tema de las infraestructuras, que un poco ellos, y sobre todo la clase política del Pirineo, nos hacía chantaje a la población. De hecho, nos decían, si no tenemos Juegos Olímpicos, no tendremos infraestructuras necesarias para desarrollarnos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con él, que evidentemente una tierra necesita ciertas infraestructuras para tener desarrollo, ¿no? Y no estar despoblada y así, pero nos hacían chantaje, o sea, pistas de esquí, claro, pero la gente ya ha llegado a un punto ahí que creemos que lo ven, ¿no? Que más pistas de esquí y más turismo no aportan más riqueza, ¿no? Que nos faltan hospitales, nos faltan centros de atención primaria, nos faltan carreteras que están llenas de baches para llegar a tu casa. No tenemos transporte público que una comarca con la otra, no tenemos tren. Pero tenemos un aeropuerto, que es el aeropuerto de la Seu d'Urgell, para hacer el trampolín hacia Andorra. Así que hay cosas, yo creo que hay cosas que las compartimos, pero sí que creo que como el planteamiento ideológico de las dos luchas es bastante diferente. Yo creo que son herramientas, las dos muy válidas, pero que persiguen un objetivo distinto. Yo creo, porque nuestro objetivo sí que es mejorar, por un lado, la calidad de vida de la gente del Pirineo, luchar contra el despoblamiento y todo, pero después también hay una que es como, claramente, somos una plataforma anticapitalista, queremos luchar en contra del sistema capitalista y entendemos que los Juegos Olímpicos son el máximo exponente de esto. Y nos gustaría hacer la revolución al sur de Europa. Pero nuestro discurso, el nivel de abstracción que tienes que tener para hacer... No podemos liderar una revolución al sur de Europa. Pues podemos coger lo que nos pasa en el Pirineo, coger bien masticadito y exponer por qué, con el nivel de abstracción bajo del mensaje, decir cosas que le toquen a la gente para que vean que tiene que haber un cambio de sistema, de modelo socioeconómico. Aquí quería decir que en el fondo lo que es un exponente también de las diferencias de las realidades entre el Pirineo, Cataluña y Aragón es que, a pesar de que sí que se creó la plataforma Stop a Jocs Olímpics Aragón, el apoyo como a la negativa de los Juegos Olímpicos fue mayor en Cataluña de lo que fue en Aragón, porque Aragón, yo hablando con las compañeras no como de Aliente y de otros colectivos de Aragón, y así que el debate estaba más, yo creo, en la diferencia de inversión territorial, en lo que era el proyecto de plataforma de los Juegos Olímpicos, que no tanto en la negativa de la misma inversión. En Aragón estaba claro que no iba a haber juegos, pero yo creo que no hubo, más que nada por lo exótico que es mi presidente autonómico. Entonces, como se tenía claro ya que no iba a haber, porque lo que no tenía sentido es que dos que van juntos estén algo afectadas desde el primer día, entonces yo creo que en Aragón se vio más como algo estrambótico de nuestro presidente que como una realidad. Entonces, no estaba el miedo ese a
No, pero en Aragón había previamente cuando salió Stop Jobs Aragón, sí que había un movimiento, porque en Aragón, en Huesca se quiere, un momento, por favor, se quiere ampliar todas las pistas de esquí y unificarlas todas. Y aquí ya hay un movimiento vivo en las montañas de Aragón, en el Pirineo aragonés. No, y eso sigue, ¿eh? Y eso Aunque sigue, no hay ¿no? juegos, Y esta aunque no hay gente juegos, estaban sigue. dentro de Stop Jobs Claro. de Aragón. Es decir, que no es que gracias al presidente, bueno, Stop Jobs de Aragón tuvo el recorrido que tuvo, no. O sea, ahí llevan una lucha en el tema. Bueno, es otra lucha, pero dentro del mismo modelo del turismo del esquí. Se ha focalizado más en el no inversión en Castanesa y en la unión de las, más que no los Juegos Olímpicos, que por supuesto que había un movimiento, sí que había un movimiento frontal a todas las inversiones que se están haciendo, de hecho siguen A las haciéndose, ampliaciones. Sí, y los 30 sí, sí. y que del plan de resiliencia vayan 30 millones a unir las pistas en vez de otras cosas, eso sí que genera, pero eso genera más en el Pirineo y se ha parado bastante más, hubo bastante confrontación y bastante, pero ahora ni siquiera los partidos supuestos de izquierdas, ni Junta ni Podemos han sido capaces de, lejos de alguna vez alguna explicación, siguen pensando que es necesaria la unión de las pistas para generar más desarrollo. Lo que hacen es pues, unir pistas y lo que habéis dicho antes, pero el movimiento de los Juegos Olímpicos en contra, yo, porque nos tocó, incluso nos llegaron a hacer alguna pregunta en algún medio de comunicación, veíamos que no iba a haber Juegos Olímpicos, que no tiene nada que ver con las ampliaciones, que iba por otro lado. O sea que, y lo veíamos más como una estracanada de nuestro presidente y con unas ganas de buscarse un enemigo sobre el que él cimentar su imagen política de cara a Aragón, y le daba todo igual. Yo creo que es lo único que utilizó Lambán. Lambán ha utilizado un conflicto para promocionarse él como un defensor de las esencias aragonesas frente a alguien anticatalán. Claro, entonces, quiero decir, y estaba completamente alejado de que incluso de que en Aragón hubiera direcciones generales de deportes que intentaran hacer algo y se llegara incluso casi a firmar algo que luego lo rompió. ¿Por qué? Pues porque él, yo creo que a Lambán le daban igual los Juegos Olímpicos. Él lo que quería buscar es un enemigo y sobre ese enemigo hacer campaña. Bueno, bueno, no sé si queréis hacer algún comentario final. Yo creo que son modelos de movilización diferentes. La intención que teníamos en el fondo era demostrar como la pluralidad de las iniciativas como de movimientos ciudadanos, movimientos sociales para la movilización en defensa del territorio, que yo creo que es bastante patente hoy. Y diferentes propuestas, diferentes modelos, como a mí me encantaría alargar el debate más, ya llevamos como un rato pasadas de la hora, pero en fin, que bueno, la verdad es que me faltan como un poco ideas de cómo cerrarlo la debate. Es que el debate ha sido como muy rico, muy diverso, bueno, posiciones diferentes otra vez repito, pero nada, que quería agradeceros venir hoy y que si ahora a la salida pues nos queremos quedar y cómo seguir como hablando, pues estamos todas invitadas a hacer esta charrameca después, y agradecer también a las compañeras que están online y nos vemos a la próxima. Sabéis que el jueves que viene tenemos a Teresa Vicente de la ILP Mar Menor. Vamos a hablar de la personalidad jurídica de la naturaleza y vamos a empezar el tercer bloque sobre herramientas jurídicas para la defensa del territorio. Y bueno, yo creo que por lo menos se merece como un aplauso de